Ya. En el ejercicio 40, la orden del texto la vemos así, toda literal, y es muy larga. Entonces, cuando es muy largo, es mejor que vayan separándolo paso por paso para que puedan entender bien el ejercicio. En esta, a ver, lo que nos interesa ahorita es ver la gráfica. Ay, no. 42, 40, esta de aquí. Ya, nos dice. En los cuadros A y B de la figura, se mide el ingreso monetario en el eje vertical y el tiempo libre en el eje horizontal. Ya aquí tenemos dos cuadritos, dos gráficas, y nos dice que en el eje vertical, en el eje Y, vamos a tener los datos del ingreso. 800, 700, hasta aquí, ¿ya? Y en el eje horizontal, en el eje X, vamos a tener el tiempo libre y el trabajo. O sea, esto es tiempo, 10, 20, 30, horas. Aquí nos muestra que el ocio está dividido, el ocio y el trabajo están divididos en el total de las horas, que son 80, 40 y 40. Aquí igual, ingreso y el tiempo libre. ¿Qué más nos dice? El cuadro A muestra que una persona tiene un máximo de 80 horas semanales disponibles para el ocio y el trabajo. Entonces, tenemos un total de 80 horas. Y ya depende del ejercicio. Vamos a ver qué cantidad de horas nos conviene para el ocio y qué cantidad de horas nos conviene para el trabajo para obtener los mejores ingresos. En el otro punto dice, el ingreso de la persona es 0 si dedica 80 horas al ocio y 400 $400 si dedica 80 horas al trabajo. Seguimos en el cuadro A y si le dedicamos 80 horas al trabajo, vamos a tener un ingreso de $400. Y si le dedicamos 80 horas al ocio, tenemos un total de 400 horas de $400 de ingreso, perdón. Y si le dedicamos 80 horas al trabajo, también tenemos esos 400. Cuando estemos trabajando sobre las horas de trabajo, vamos a ir de la derecha hacia la izquierda. Y cuando queramos calcular el ocio, de la izquierda a la derecha. Es decir, este hacia allá y esto vamos a ir hacia este lado de acá, hacia la izquierda. El punto A indica a la persona que elige 40 horas de ocio y 40 horas de trabajo, con un ingreso total personal de 200 por semana. Como tenemos 80 horas y las podemos repartir de acuerdo a la conveniencia, aquí nos dice que la persona decidió dedicarle 40 horas al ocio y 40 horas al trabajo. Si hace esto, subimos y en la primera línea que nos da de presupuesto, obtenemos que vamos a tener un ingreso de 200 por semana. Sigamos al siguiente punto. Aquí ya nos está dando una condición. Ya tenemos el dato de 40, ya tenemos el dato de 200. El cuadro B indica diferentes combinaciones de ocio e ingresos que dan el mismo nivel de satisfacción de la persona. Vamos al cuadro B. Aquí igual tenemos ingresos y las horas. Y nos dan estas curvas de indiferencia. Ya sabemos que las curvas de indiferencia nos muestran el grado de satisfacción del consumidor. Sabemos que el grado más alto siempre es el que tiene la curva en la parte más alta. Pero igual se puede analizar qué pasaría en las otras curvas, en la primera, en la segunda o en la tercera. Entonces, aquí por ejemplo, a la persona le es indiferente entre un ingreso de 450 y 10 horas de ocio semanales.
A ver, 450 es acá. Y si analizamos la curva, la primera curva, tenemos 10 horas de ocio. Ya habíamos dicho que para calcular el ocio va de izquierda a derecha. Tendría 10 horas de ocio y como aquí le falta un 8, no es 0. Entonces serían 70 horas de trabajo, porque va de derecha a izquierda. Si dedico 10 horas de ocio y 70 horas de trabajo, voy a tener un ingreso de $450, analizando la primera curva de indiferencia. Ahora, en el otro punto que nos dice, esto lo voy a separar. Ahí está agrupado. Aquí. Esto igual lo voy a bajar. Ya. Ahora, también tendríamos un ingreso de $200 si dedicamos 40 horas de ocio semanales. Seguimos en la curva de indiferencia 1. Si le dedicamos 40 horas al ocio, vamos a tener un ingreso de $200. Y si le estamos dedicando 40 horas al ocio, le estamos dedicando también 40 horas al trabajo. Aquí no puedo evitarlo eso. Ya, pero 40 y 40 para tener un ingreso de 200. Aquí está el punto A, ya vimos el punto A y vimos el punto B. ¿Qué más dice? Sin embargo, con las mismas 40 horas de ocio y un ingreso de $400, la persona estará en el punto G de la curva de indiferencia 4. ¿Dónde está la curva de indiferencia 4? Es esta, la más alta. La persona quiere dedicarle más tiempo al ocio, no quiere dedicarle solamente 10. Nos está diciendo que le conviene o prefiere dedicarle 40 horas. Entonces, si le dedica 40 horas al ocio y 40 horas al trabajo, en la curva de indiferencia 4 obtiene los $400. En la primera curva tiene que sacrificar más tiempo de ocio para ganar más. Sin embargo, si le dedica 40 y 40, mitad y mitad, obtiene los $400. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la tasa salarial, como lo indica la línea de restricción ingreso ocio más baja del cuadro A? Y la línea intermedia y la línea más alta. Aquí nos vamos al cuadro A. Así. Estamos hablando de tasa salarial. Entonces lo que nos interesa es saber el ingreso y las horas. Las horas, las horas máximas con las que contamos para dividir nuestro tiempo son 80. Entonces, aquí para calcular eso vamos a tomar en cuenta 400, 650 y 800. Para poder calcular cuánto está ganando por hora, cuál es su tasa salarial de esta persona. En la línea más baja tenemos 80 horas y un ingreso de 400. Entonces vamos a hacer 400 entre las 80 horas. Y eso nos da $5 por hora. Si yo trabajo 80 horas, voy a ganar $400, que equivale a $5 por hora. Eso en la línea más baja. En la segunda, tenemos igual 80 horas y 650. Hacemos 650 entre 80 horas y nos da $8,13 por hora. Y en la tercera línea tenemos igual 80 horas y un ingreso de 800. Entonces 800 entre 80, $10 por hora. ¿En cuál de las tres gana más? Efectivamente en la más alta, ¿no? Entonces, eso es lo único que nos está pidiendo en este inciso, calcular la tasa salarial. ¿Cuánto gana la persona por hacer el trabajo? ¿Cuánto está ganando por hora? ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, vamos al siguiente inciso. Ahora, ¿qué nos dice?
¿Cuántas horas de trabajo por semana elegirá la persona en cada tasa de salario? Ya tenemos las 80 horas. Esto sería el total si la persona trabajara 80 horas, cosa que no pasa. Aquí la persona quiere dedicarle también horas al ocio. Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso. En la figura 435, las curvas de indiferencia del cuadro B, en la figura, están sobrepuestas en las líneas ingreso ocio del cuadro A. En el salario de $5, la persona está en equilibrio en el punto A. ¿Cómo sabemos cuándo está en equilibrio? Vamos al siguiente. Simplemente uniendo las dos gráficas, el cuadro A con el cuadro B, porque estas líneas de presupuesto tienen que chocar sí o sí con las curvas de indiferencia. Ya sabemos calcular las líneas de presupuesto y ya sabemos que en las curvas de indiferencia nos van a dar los ejes, los puntos, ya para que nosotros los grafiquemos. Entonces, unimos las dos gráficas y nos da una parecida a esta. Y identificamos en qué parte choca con las curvas de indiferencia. Aquí nos lo dice, en el punto A, punto F y en el punto G. Entonces, volvamos a leer. La tasa salarial, cuando es 5, la persona está en equilibrio trabajando 40 horas por semana para ganar un salario de 200 y usando las restantes 40 horas para el ocio. Entonces, si yo trabajo 40 horas, voy a tener un ingreso de 200 y las otras 40 horas las puedo utilizar para el ocio. Aquí, en esta otra, está chocando en el punto F, 30 horas. 30 horas para el ocio, 50 para el trabajo y ganaría 400. Y en la última tendría 40 horas para el ocio, 40 horas para el trabajo y ganaría también 400. Entonces, entre estos tres opciones, ¿cuál le conviene más a la persona? Nos conviene esta, ¿no? Trabajamos menos, tenemos el mismo tiempo, tanto para el ocio y para el trabajo, y vamos a ganar más. En cambio aquí, si trabajo 40 horas y le dedico 40 horas al ocio, gano 200. Trabajando 50 horas, aquí trabajo 40 también. Entonces, entre estas dos me conviene esta, ¿cierto? Y aquí ya demostramos que esta curva siempre nos va a dar un mayor beneficio. Es lo que va a preferir el consumidor. Y eso es lo que dice aquí. En la tasa salarial de 8, la persona está en equilibrio. En el punto F, trabaja 50 horas por semana y gana 400. En el salario de $10, la persona está en equilibrio. En el punto G, vuelve a trabajar 40 horas por semana y recibe también 400. Muy bien. Ahora el inciso C. Si después de haber trabajado 40 horas por semana con un salario de $5 por hora, se le ofrece a la persona una tasa de salario de tiempo extra de $10 por hora. ¿Cuántas horas extra trabajará la persona? ¿En cuál nos estaba dando $5 por hora? Esa estaba representada por la primera curva de indiferencia, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es volver a trazar esa curva aquí. Y también vamos a hacer la curva número 2, porque si se dan cuenta, aquí solo las líneas de presupuesto solo chocan con la curva de indiferencia 1, la curva 3 y la curva 4. Cuando en un principio teníamos 4. Aquí se omitió la 2 porque ninguna de estas tres líneas chocan con esta curva.
Pero en esta siguiente gráfica sí la vamos a poner porque vamos a tener un beneficio extra, pero no es un beneficio muy alto. Entonces, el que le sigue al 1 es el 2. Trazamos la línea del presupuesto, la primera y la segunda curva. ¿Qué nos dice en un principio? Estamos trabajando 40 horas por $5 y ganamos $200 semanales. Nos ofrecen trabajar 20 horas. Bueno, aquí solamente nos dice $10 por hora. ¿Cuántas horas extra trabajará la persona? Después de trabajar 40 horas a $5, la persona trabajará 20 horas extra por semana para un total de 60 horas por semana y un salario de 400. Aquí ya nos está diciendo que son 20 horas, pero tranquilamente podrían ser más. Pero como nuestro límite son 80, hay que tener un número considerable, ¿no? No excedernos a hacer solo el 80, porque lo que quiere el ejercicio es que tengamos horas para el ocio y horas para el trabajo. Aquí simplemente podemos sumar, multiplicar y sumar. 10 por 20 nos da 200. Si antes estaba ganando 200 más 200, voy a tener 400. Y lo podemos verificar en la gráfica. Trabajo 20 horas más. Como estamos aquí y el trabajo se mide de derecha a izquierda, entonces vamos a aumentarle aquí 10 y aquí 20. Entonces, este es nuestro punto límite en el que vamos a trabajar. De aquí hasta acá son 60 horas. Subo, 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 choco con la curva de indiferencia número 2 y me da $400. Entonces, en total, por trabajar 60 horas, estaría ganando $400. Y nada más. Hasta ahí sería el ejercicio 40. Un poquito largo, pero es cuestión de analizarlo. Cuestión de analizar las gráficas, de interpretarlas, de ver qué significa cada punto, cuando sube, cuando baja. Y ese sería el 40. Ahora, vámonos al ejercicio. Vamos a ir ya al tema 6. Porque aquí, a ver, vamos a abrir. 4.41. Aquí igual. Si desglosan bien este ejercicio, van a poder entender de dónde sale cada punto. No hay que calcular nada, son ejercicios de análisis. Aquí, ya está todo hecho. Aquí, supongo que una persona tiene un ingreso máximo de tantas horas. Es parecido, es muy parecido. Teoría de la demanda del consumidor con cálculo. Esto dudo mucho que lo vaya a preguntar en el examen porque ya estamos con cálculo. Eso solo son 2 ejercicios, pero igual por si acaso véanlo. Tema 5 no se va a ver. Y entramos al tema 6, que es aquí, ¿no? Problemas resueltos. Ya. Producción con un insumo variado. En el primer ejercicio, bueno, lo básico de este tema es saber hacer la tabla, saber de dónde salen los números. Entonces aquí ya nos da una tabla con la tierra, el trabajo y la producción total. Y tenemos que determinar los datos que faltan. Entonces, aquí tenemos la tablita. Primer, segundo y tercer columna se copian tal y como están. Y aquí nos lo indica bien. Eso lo tiene más arriba del capítulo. ¿Qué dice? Las cifras del producto promedio del trabajo se obtienen dividiendo cada cantidad de la columna 3 entre la cantidad correspondiente de la columna 2. Esta es la columna 1, esta es la columna 2, la columna 3, la 4 y la 5.
Entonces aquí va saliendo una fórmula nueva. Queda mi sentido. Ya, esta sería la fórmula nueva. Vamos a dividir la columna 3 entre el trabajo. 0 entre 0, 0, 2 entre 1, 2. Y aquí en el texto le sale números mixtos, pero es lo mismo que hacer números fraccionarios. Entonces simplemente 5 entre 2, aquí 14 entre 5, 15 entre 16. Pueden ponerle también los números decimales, pero ya eso depende de cada uno. Esta parte es súper fácil. Luego, en las cifras del producto marginal del trabajo de la columna 5 se obtienen determinando las diferencias entre las cantidades sucesivas de la columna 3. Es parecido a unas tablas que ya hemos hecho. Aquí, ¿cuánto está aumentando? Aumenta 2. Aquí, de 5 para llegar a 2, 3. De 9 para llegar a 5, 4. Tenemos que poner el número que falta para llegar al número de arriba. Perdón, al número de abajo. Es como una suma, una resta. De 9 para llegar a 12, 3. De 12 para llegar a 14, 2. De 14 a 15, 1. De 15 a 15, 0. De 15 a 14, estás restando, ¿no? Entonces es menos 1 porque está disminuyendo. Y de 14 a 12, menos 2. Y así de simple y sencillo se llena esta tablita. ¿Ok? Vamos. Y ya luego, en el inciso B pide hacer la gráfica. Y la gráfica nos muestra esta curva. Ya solamente es unir los puntos y marcar qué significa esa curva. Y aquí también. Solamente son marcar los puntos que nos da tierra, trabajo y esto. Con eso termino el ejercicio. A ver, están en el mismo sistema de eje, trace las curvas. El problema 6.1. Aquí también es solamente unir los puntos, ir marcándolo y crear la curva que falta. Porque aquí ya teníamos esta, ¿no? Esta. Y aquí se están trazando, o sea, solamente se están uniendo estas dos gráficas. Y interpretar qué significa cada uno. Para eso ya solamente lo leen un poquito y eso. La pendiente de una línea trazada, asigna el punto B, luego disminuye, declina, comienza el origen, asciende, la pendiente, 0, después punto C, solo léanlo. Pero aquí lo importante es que unamos las dos gráficas y marcarlas. ¿Cuál curva representa cada cosa que pide? En términos de trabajo y tierra, ¿qué afirma la ley de los rendimientos decrecientes? Determine dónde comienza a operar la ley de los rendimientos decrecientes de la figura 6.9. Este igual es solamente teoría. Léanlo y analícenlo bien. Defina las 3 etapas de producción para el trabajo. Igual aquí solamente, más que todo, identificar en la gráfica y saber qué significa cada curva. Y como dice defina, solamente tienen que saber las 3 etapas de la producción. Eso lo pueden investigar o lo tienen más arriba en el mismo texto. Ahora, tenemos el ejercicio 6.5. 6.5, ¿qué dice? Se obtiene directamente el cuadro A, utiliza cantidades alternas de la tierra, oscilan tanto, comience poniendo rendimientos constantes a escala.
Este no creo que lo vaya a preguntar, es un poquito largo, pero de todos modos, léanlo y traten de hacerlo en casa, porque no es tan relevante en este tema. Entonces, pasamos al siguiente. A ver, este también es teoría, 6.6. Seguimos con la misma gráfica, pero aparece una gráfica nueva. Y aquí leyendo van a saber cómo sale esa nueva línea, esa nueva curva. 6.7 con los supuestos de rendimiento constantes, trabajo constante, tanto, determinar de la tierra de la tabla a partir de este. Y aquí igual es hacer la tabla. Bueno, eso que la tabla ya nos la da, ¿no? Me explicó en el problema 6.5. Eso no es muy relevante. En el mismo sistema de ejes, cruce curvas suaves, típicas para el trabajo bajo la tierra y define las etapas de producción. Este igual solo léanlo. Este igual solo es analizar las gráficas. Con base a la tabla, encuentre, esto es lo mismo que el primer ejercicio. Determine las curvas. Esto igual es lo mismo que el primer ejercicio. Y lo mismo. Los ejercicios que quedan son más que todo de análisis. No hay mucho, no varía mucho entre los primeros. Ahora vamos a producción con dos insumos variables. Ahora me voy a venir acá, este es el ejercicio 6.12. En este tema, bueno, en este punto vamos a ver las isocuentas. En las isocuentas nos muestran las diferentes combinaciones del trabajo y el capital con las que una empresa puede obtener una cantidad específica de producción. Puede. Combinaciones de trabajo y capital. ¿Ya? Entonces tenemos la isocuanta 1, que es esta, la K de estas dos columnas. Luego está la isocuanta 2, la isocuanta 3 y la isocuanta 4. Aquí nos da diferentes ejes, ¿no? Esa es una combinación posible que puede ser del trabajo y el capital. Aquí nos muestra otra combinación que puede hacer la empresa o la persona, otra combinación y otra combinación. Son solamente supuestos de lo que podría pasar, o para medir el rendimiento en todo caso. Y lo que nos toca hacer aquí es encontrar esto, porque el ejercicio, si nos hacen hacer por ejemplo, toda esta columna la van a encontrar vacía y ustedes la tienen que rellenar. A ver, ¿qué nos dice? Determinar la tasa marginal de sustitución técnica, LK, entre los puntos sucesivos dentro del intervalo significativo de cada isocuanta. Y luego trazar las 4 isocuantas y dibujar la línea de punto. Esta reunión ya se va a acabar, así que lo voy a seguir en la siguiente sesión, ¿ya? Lo voy a cortar, quedaba menos de un minuto. Ya, volvemos.